Empecemos por el concepto de constitución. La constitución es el pacto fundacional de una sociedad, es el modo en que una sociedad escoge para definir las reglas fundamentales con las que organizar la vida en común. Uno podría decir es la ley de leyes, es la norma de las normas, es la norma superior. Es sobre todo un pacto entre iguales. Esto quiere decir que es un acuerdo celebrado en la sociedad por todos los que la integran y es un pacto celebrado entre todos en donde todos están situados en un punto de igualdad. La Constitución normalmente, todas las que conocemos, tienen dos partes, una parte dogmática, una parte orgánica. La parte orgánica tiene que ver con cómo se organiza el poder, con cómo se organizan las distintas ramas del gobierno, cómo se distribuye el poder entre ellas. La parte dogmática tiene que ver con los derechos básicos de los ciudadanos, los derechos básicos que nos corresponden a todos. Y dependiendo de las tradiciones políticas de cada sociedad, esas diferentes partes se han organizado de distinto modo. En América Latina, la influencia principal ha venido yo creo que de tres fuentes, sobre todo. Una es la Revolución Norteamericana, otra es la Revolución Francesa y otra tiene que ver con la tradición hispánica. La Revolución Norteamericana es la que ha dado sobre todo el peso propio del liberalismo. La Revolución Francesa trajo ideas que tenían que ver más con pensamiento radical republicano y la tradición hispánica acercaba a América Latina o asociaba a América Latina con ideas más conservadoras. Y las constituciones han tendido a ser un reflejo de esa mezcla, un reflejo de ese mosaico de ideas que estuvo en el momento fundacional. Normalmente en América Latina ese pacto fundacional se dio a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1880. Ese es el periodo en el que se escriben la mayoría de las constituciones latinoamericanas que van a trascender al siglo XX. Y esas constituciones fueron sobre todo, diría en la gran mayoría de los países de América Latina, un pacto entre las dos grandes élites que aparecieron en la región en el momento, que eran élites liberales y conservadoras. Eso también le dio marca de identidad a las constituciones de la región, que han ido cambiando, pero que desde el momento en que surgen tienen esa identidad muy marcada por esa mezcla de lo que querían los liberales y lo que querían los conservadores. Lo que querían los constitucionalistas liberales de ese acuerdo básico era sobre todo un modo particular de organizar el poder, basado en un sistema de controles mutuos, lo que se llamaba un sistema de frenos y contrapesos o checks and balances. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo que llamaban los dos grandes monstruos de la época, que eran la tiranía y la anarquía. Querían escapar de esos dos grandes monstruos. Entonces, por eso que se preocupaban muy especialmente por organizar el poder de un modo muy basado en controles y al mismo tiempo garantizar ciertos derechos fundamentales para todos. En particular, en relación con la Iglesia y el Estado, querían dar una protección muy importante a la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, la libertad religiosa. Ahora, como decía, digamos, en América Latina esas ideas liberales aparecieron en conjunto con ideas conservadoras. Entonces, cuando llegó la hora de celebrar estas constituciones, lo que querían los liberales en ese primer momento, bueno, normalmente apareció en negociación con las pretensiones de los conservadores. Por eso las constituciones que parecían orientarse en una dirección más propia del liberalismo en un primer momento, terminaron marcándose un poco más hacia la dirección conservadora después de ese pacto, y eso implicó que esas dos ideas fundantes, una, la de organizar el poder en base a controles, y la otra de establecer una lista de derechos incondicionales, se fueran modificando a partir de ese pacto. ¿De qué modo? Bueno, la idea de frenos y contrapesos quedó en parte desbalanceada en la mayoría de las constituciones latinoamericanas con un poder ejecutivo más fuerte. O sea que no hubo un equilibrio, digamos así, perfecto entre las tres ramas de poder, sino que en general tendió a dársele a una de esas ramas del gobierno, al Ejecutivo, un poder adicional. Eso es en parte un problema que ha seguido marcando la vida del constitucionalismo latinoamericano, diría hasta hoy. Y algo similar en relación con la idea de los derechos. Tenemos lo que querían los liberales, que era una lista de derechos incondicionales, pero también por la influencia del conservadurismo, esa lista de derechos incondicionales en parte quedó condicionada. ¿De qué modo? Bueno, en muchos casos condicionada a partir de las exigencias del conservadurismo que tenían que ver en América Latina muy especialmente con las pretensiones de una religión.